Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más con don Pío Moa hablando de historia aquí en Radio Ya, una hora con la historia y acabando temporada, porque ya es el último programa de la temporada hasta el 6 de septiembre que volvemos con más fuerza. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de meternos en materia, esta semana han sucedido muchas cosas y yo sé que el blog Más España Más Democracia, www.piomoa.es, ha estado muy activo. Sí, bueno, es muy importante lo que ha ocurrido porque estamos, digamos que en 2017, con la ofensiva separatista, pues y el discurso del rey que cambió la situación política y sobre todo porque permitió la irrupción de Vox, que hasta entonces estaba, estaba rodeada de un muro de silencio, sobre todo por el PP, ¿no? Y también por el PSOE, claro, por los demás. Esto preocupó mucho, evidentemente, tanto al PP como al PSOE. El PP y el PSOE trataban de impedir que las cosas fueran por ese camino, por el camino de una resistencia a todo el programa de, en fin, un programa de privar a España de independencia por una parte y por otra parte desplegarla en pequeños estaditos. Que no hay que olvidar que Cataluña y Vascongadas y otros en realidad están a un paso de la secesión. Están a un paso de la secesión. Entonces, casi todas las maniobras que han venido haciéndose desde entonces, pues persiguen la vuelta a aquel bipartidismo que llevó al golpe de Estado permanente en el que hoy vivimos, ¿no? Y sobre la ley de memoria chequista, que no democrática, hay que evitar caer en las distorsiones de esta gente, ¿no? Pues escribí hace unos días. Dice, lo primero que hay que decir de la ley de memoria, ahora rebautizada democrática, es que atenta gravemente contra las libertades de opinión, expresión, investigación y cátedra. Que la llamen de memoria democrática demuestra muy bien lo que entienden por democracia los mafiosos que intentan imponerla a la sociedad. Al respecto debemos preguntarnos por qué necesitan esta ley, más de 80 años después de la guerra y más de 40 después de muerte Franco, ¿no? Pues hay dos razones principales. En primer lugar, sus versiones sobre la guerra y el franquismo son tan manifiestamente falsas y han sido tan refutadas que necesitan protegerlas con una ley de tipo soviético, que amordace la verdad. Y ellos saben que son versiones falsas, pues de otro modo no tendrían problema en someterlas a la investigación y el debate libres, como se hace en democracia, ¿no? Y como tratan ellos de impedir a toda costa. En segundo lugar, y más importante, es que la necesitan porque con el ataque falsario al franquismo fundamentan sus políticas actuales, que casualmente están derivando hacia la descomposición de España y el totalitarismo, tratando incluso de controlar los sentimientos de la gente. Deben atacar al franquismo como cobertura para su programa político actual, que incluye la liquidación de la monarquía como símbolo de unidad nacional y además proveniente del franquismo, y de paso la destrucción de las libertades, como estamos viendo. Imaginemos a un joven o no joven que no tiene idea sobre la guerra, sobre Franco y lo demás y la posguerra, y que sufre el bombardeo de la propaganda antifranquista. Si tiene dos dedos de frente, ha de preguntarse, dice, ¿quiénes son esos feroces enemigos de Franco 46 años después de su muerte? Y enseguida descubre que son los etarras, los proetarras, los golpistas y los separatistas de todo pelaje, los comunistas y el PSOE, que es el partido más corrupto de la historia de España, con una larga historia criminal. Y también el PP, aunque esté por razones distintas, ¿no? El problema de la derecha española, como decía un catedrático, es que carece de formación histórica e ideológica. Yo lo repito mucho porque el catedrático dio plenamente en el clavo, ¿no? Y por ello tiene que alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda, ¿no? Y eso lo comprobamos a cada paso, ¿no? Antifranquismo y canallería y corrupción política van tan juntos que ante este panorama una persona medianamente inteligente ha de hacerse algunas preguntas elementales y buscar información en otra parte. Y ahora, con motivo de la ley esta, pues claro, yo llevo muchos años denunciando la ley de memoria histórica como ley totalitaria y aparentemente no ha servido de nada.
ha servido de algo. No es que no ha servido de nada, ha servido de algo porque de alguna manera han tenido que recular, que aplazar sus medidas, etcétera, y además se ha creado cierta opinión, no muy amplia, no lo que sería necesario, pero sí una opinión en contra. También, en fin, es una ley chequista, y esto es lo que hay que señalar, que ataca todas las libertades democráticas y pretende imponer a la gente lo que debe pensar de su pasado, ¿no? Y ahora ha salido el mequetrefe del máster, Casado, diciendo que derogará la ley cuando esté en el poder para sustituirla por una ley de concordia. O sea, este tío no entiende que ni un gobierno ni un parlamento democrático pueden legislar sobre la historia ni sobre la concordia. Claro. Estos son sentimientos que surgen espontáneamente o no surgen, pero el gobierno no puede decir ahora todos en concordia. Eso solo se le ocurre a gobiernos de tipo soviético, ¿no? Y una ley de este tipo debe ser ipso facto desobedecida por todo aquel que se considere demócrata y sin esperar a ningún cambio de gobierno. O sea, lo que hace esta gente es imponer la falsedad histórica por una ley totalitaria que llaman democrática para más INRI, ¿no? O fomentar la discordia hablando de concordia, fomentar los odios, ¿no? Mientras hablan de todo lo contrario, ¿no? Esta ley define a sus autores como unos mafiosos estafadores, ¿no? Un gobierno de mafiosos, ¿no? Sí, sí. Claro que además amenazan con cárcel, bueno, por lo menos con fuertes multas, ¿no? Claro, multas civiles, sí. Sí, bueno, las izquierdas y separatistas han desafiado y desobedecido sistemáticamente muchas leyes, precisamente leyes legítimas. Hay que imitarles contra esta ley, que es una ley ilegítima. No se puede esperar que un partido como el PP llegue al poder y la derogue, cosa que no hará como no lo hizo antes. Es más, lo primero son dos cosas: recurrir esa ley ante los tribunales y acusar directamente al gobierno de delincuentes autor de ella, porque son delincuentes y deben ir a la cárcel. Esto es muy importante porque si no convierten a España en una cárcel, como están en camino de ello, ¿no? Y porque cuando un gobierno se compone de mafiosos, como ocurre desde Zapatero, pues los jueces son la última barrera antes de recurrir a una drástica resistencia civil. Y por eso un objetivo clave del PSOE desde el principio ha sido corromper a los jueces para eliminar la independencia judicial. Y esto ya lo dijo Alfonso Guerra en el 83. Montesquieu ha muerto. Montesquieu es el pensador político que insistía en la división de poderes como el impedimento principal para la tiranía, ¿no? Bueno, aquello de Alfonso Guerra era una declaración de golpe de Estado y no pasó nada. Sí, pero sí pasó algo. Pasó que el PP se unió al proyecto. Luego, claro, tenemos el problema de que a los ojos de muchos el PP es la única barrera posible frente a lo que está ocurriendo. Dice, mire, lo que está ocurriendo es un golpe de Estado permanente desde 2017. Y en él colaboraba el PP cuando gobernaba y sigue haciéndolo. Siempre he dicho que el PP es más siniestro que sus socios y cómplices separatistas y socialistas. Esto es por lo menos por poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que es ya va más allá de lo político, ¿no? Esto, bueno, los socialistas y separatistas han reivindicado a sus padres y abuelos, con falsedades, pero los han reivindicado, cosa bastante lógica. Pero los señoritos mangantes del PP han escupido casi literalmente sobre las tumbas de los suyos, de sus padres y abuelos, que fueron los que liberaron a España de la disgregación y la sovietización. Bueno, es una miseria moral que sobrepasa y envuelve todas las demás miserias políticas, como la de los obispos fariseos colaborando en la profanación de la tumba de quien salvó a la Iglesia del exterminio. Del PP hay que olvidarse. Mejor dicho, hay que denunciar sin tregua su miseria moral y su espíritu de traición. Y hay otro problema, que es el del rey. El rey no debería firmar una ley tan antidemocrática y anticonstitucional como esta memoria chequista, ¿no? Hay que recordar que el emérito tuvo no sé cómo llamar, el cuajo de firmar la ley de memoria histórica que deslegitimaba la monarquía. Y ahora uno de los objetivos del nuevo Frente Popular es rematar a la monarquía. No olvidemos que no hace mucho uno de estos individuos ha hablado de asesinar a la familia real, y no crean que bromeaba. Porque la monarquía viene del franquismo, se pongan como se pongan. En este sentido tiene toda la razón Podemos y demás. La monarquía viene del franquismo, lo cual
ellos ven como una especie de mancha, quiero decir, lo ven los propios monárquicos como una especie de mancha, cuando tendrían que verlo como lo contrario, ¿no? Felipe VI ha tenido también el cuajo de firmar unos indultos que, aparte de ilegales, anticonstitucionales y antiespañoles, le dejaban a él como un pelele después de su discurso contra los golpistas en 2017. Insisto que un objetivo fundamental de esta gente es invertir el proceso que se abrió entonces con aquel discurso, proceso político, cuando aparecieron las banderas españolas por todas partes y, en fin, cambió y Vox salió adelante, ¿no? Bueno, evidentemente, el rey puede negarse a firmar una ley de falsificación totalitaria de la historia que vulnera todos los derechos de los españoles, pero me temo que no lo hará. Él está siendo humillado constantemente con vistas a eliminar la monarquía, y él se muestra colaborador mansurrón, como colaboró su padre, por cierto. Y esta es la situación. Por eso digo que no hay que hacerse ilusiones con este monarca, que no es corrupto como su padre, pero que fuera de su arranque ante el golpismo del 17 ha demostrado muy poco sentido de la democracia, de España y de su propio papel, ¿no? Quizá piense así que le van a perdonar, o que vendrá el PP y le salvará. Hombre, si viene el PP puede que lo salve un poco, le manifieste un poco más de respeto, pero luego vendrán los otros y estamos siempre lo mismo, ¿no? Siempre igual. Bueno, Vox tiene la gran oportunidad histórica de manifestarse como alternativa, igual que en sus denuncias al golpismo catalán y al estado de alarma. Pero ahora el asunto tiene mucha más trascendencia todavía. Parece que parte de la derecha está saliendo de una actitud de denuncia un poco lloriqueante, pero derrotista y pasiva, que en la práctica es colaboración con el poder chequista, ¿no? Y eso nos compromete a todos. Los españoles decentes que creemos en la libertad y la unidad de España tenemos que adoptar una actitud combativa radical contra las mafias del nuevo Frente Popular. Una actitud con voluntad de victoria. Y otro aspecto menor pero significativo, pues es el de Rocío Monasterio, diciendo que condena todas las dictaduras, sea la de Franco, la de Corea del Norte, la de Cuba o la de Arabia Saudí. Bueno. Sí. Bueno, a esto le ha respondido Jaime Alonso con un artículo que está muy bien. Sí, magnífico. Pero sobre todo parece como si la democracia en España se debiera a los antifranquistas, se debiera a Rocío Monasterio y tantos otros, o a la ETA y a los comunistas, etcétera, que han sido los mayores enemigos históricos de la libertad. O que se debiera a los liberales, a unos liberales, una parte de ellos, que son vanos y complacientes señoritos del PP. O sea, los liberales trajeron o ayudaron muchísimo a traer una república caótica y que desembocó en la guerra civil. Como decía Gregorio Marañón, dice, no tenemos perdón. Es verdad que parte de esto fue así, ¿no? Mientras no se reconozca que la democracia fue posible por el suelo social y político creado por el franquismo, la democracia estará enferma y en riesgo. Un riesgo que hoy se ha vuelto muy grave. Yo no creo que Rocío Monasterio crea de verdad lo que ha dicho, pero la falsificación del franquismo es una trampa en la que cae toda la derecha desde la misma transición, por esa tradicional falta de formación histórica e ideológica. Ni siquiera tiene por qué defender a Franco. Si no se trata de defender a Franco, Franco murió y su obra queda ahí. Lo que hay que defender es la democracia, con un argumento muy simple, ¿no?, que pone todo en evidencia. Constatamos que el franquismo es condenado por la ETA, por los golpistas y separatistas, por los comunistas y por el PSOE, un partido, el partido de la corrupción, que tiene además su propio historial terrorista, que nunca ha puesto en cuestión. En cambio, existen en España personas que piensan que el franquismo fue muy bueno para el país. Y como demócratas pensamos que tienen el mismo derecho a expresarse que etarras, proetarras, socialistas, separatistas, golpistas y comunistas, que por cierto nunca han sido demócratas. Con este argumento ya desarmas por completo toda esa palabrería indecente. O sea, antifranquismo es al mismo tiempo antidemocracia y anti-España. Esto es lo que está ocurriendo. Y toda esta gentuza que se presenta como si la democracia fueran ellos, ¿no? Pues están destruyéndolo todo. Y es necesario, insisto, reaccionar con la máxima energía.
Y en fin, dicho esto, creo que podemos pasar al tema que hoy nos ocupa, ¿no? Seguimos encuadrados, estamos inmersos en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Habíamos visto, don Pío, en episodios pasados, cómo Alemania pues parecía que era invencible, pero en las últimas semanas ya se le empezaba a complicar las cosas, ¿no? Sí, bueno, durante la primavera y el verano, parte del verano, en conjunto, ¿no? El verano de 1942, después de haber llegado casi al borde del colapso en diciembre del 41 por la batalla de Moscú, pues parecía que Alemania tomaba de nuevo la iniciativa en Rusia y en el norte de África. Rommel acosaba a los ingleses, a pesar de que los ingleses tenían una gran superioridad material, y en Rusia los alemanes causaban grandes derrotas en Ucrania a los soviéticos y tomaban de nuevo la iniciativa y la ofensiva. Esta vez la ofensiva se dirigía hacia el Cáucaso y hacia Stalingrado. De esta manera se cortaría al ejército soviético el petróleo, con lo cual le iba a ser muy difícil funcionar. Y por otra parte, si tenemos un poco el mapa en mente, vemos que quedaba a su lado Irán. Irán que había sido invadida por los soviéticos y por los ingleses para garantizar los pozos de petróleo. Y por otra parte, era un país en el que había muchas simpatías por Alemania. Bueno, pues si llegan a conseguir este objetivo, el del Cáucaso fundamentalmente, podían ganar la guerra, porque además cogían por la retaguardia al ejército inglés desplegado en el norte de África. Esto lo pueden ver ustedes un poco con mapa en la mente. Sí, en la mente, sí. Pues así iban las cosas. Parecía que Alemania se había rehecho de su derrota inicial en Rusia y que podía todavía ganar, tenía grandes objetivos. Pero en octubre de aquel año 42, pues la suerte ya alemana pues ya declinó de pronto, ¿no? El 23 de octubre comenzaba la gran batalla del Alamein con las tropas del Eje al límite de sus fuerzas, porque apenas tenían gasolina, entre otras cosas, ¿no? Y su enemigo, dirigido por Montgomery, pues disponía, según las cuentas de Liddell-Hart, un inglés que ha analizado desde el punto de vista militar la guerra con bastante interés, ¿no? Disponía de una superioridad de 6-1 en tropas, tanques y aviones. 6-1. Una ventaja mucho mayor en realidad, porque podía reponer bajas con gran facilidad, porque tenía un material de mejor calidad y un abastecimiento ilimitado de municiones y carburante, que es lo que le faltaba a Rommel, ¿no? O sea, ninguna genialidad iba a permitir ya a Rommel batir a tal adversario, que además había aprendido de sus tácticas, había aprendido del propio Rommel, ¿no? Desde Malta, los ingleses pues habían hostigado el abastecimiento, habían logrado que ni un solo petrolero hubiera aprovisionado durante octubre al Afrika Korps, que además andaba escaso de munición artillera y de alimentos, y en malas condiciones sanitarias, ¿no? El propio Rommel estaba enfermo, y aún con tales desventajas los germano-italianos pues frustraron los primeros ataques, destruyeron como 4 tanques por cada uno propio, pero sin embargo el rodillo inglés se hacía más imparable cada jornada. Era ingleses, muchas tropas coloniales, hindúes y por ahí, ¿no? Y el 29, por ejemplo, de octubre, pues escribía Rommel a su esposa. Dice: ya no me queda mucha esperanza. Por la noche estoy en la cama con los ojos muy abiertos, sin poder dormir, por el peso que cae sobre mis hombros. Durante el día estoy terriblemente cansado. ¿Qué sucederá si las cosas van mal aquí? Este es el pensamiento que me atormenta día y noche. Bueno, increíblemente, sus tropas mantuvieron la lucha hasta el 4 de noviembre y además se retiraron en buena parte, eludiendo una completa destrucción, que es lo que perseguían los ingleses, ¿no? En Rusia, la ofensiva alemana había llegado a Stalingrado y había
tocado un poco el Cáucaso, pero esta ofensiva se estancaba. O sea, en Stalingrado el general Chuikov, que comandaba, no Zhukov, sino Chuikov, comandante ruso sobre el terreno y que era veterano de la Guerra de España también, pues organizó la defensa bajo el lema defender la ciudad o morir. No admitiría la retirada bajo ningún pretexto y las unidades del NKVD pues ametrallaban a cuantos retrocedían. O sea, las casas y las fábricas destruidas se convirtieron en fortines y expugnarlos pues costaba a los alemanes tiempo y torrentes de sangre. Esto, claro, no recordaba para nada la guerra de movimientos en que sobresalían los alemanes, ¿no? Así que von Paulus, el general alemán, pues fue conquistando casi toda la ciudad, pero a un coste mucho mayor del que podía permitirse. Y para colmo, el otoño obstruía el suministro, era lo que llaman la Rasputitsa, los barros, ¿no? O sea, todo estaba tan embarrado que era dificilísimo moverse, ¿no? Y además volvían a echarse encima los fríos. Bueno, la toma de la ciudad había sido diseñada como una forma de protección a la ofensiva principal que debía ir sobre los campos petrolíferos de Bakú. Pero ahora la ciudad cobraba un contenido simbólico, político, determinante, ¿no? Se transformaba en el centro de la ofensiva y absorbía fuerzas destinadas al Cáucaso, que, claro, quedaban excesivamente dispersas y no lograban alcanzar sus objetivos. Y por fin, el 8 de noviembre, pues comenzaba la invasión del norte de África por los angloseños, la operación Torch, o Antorcha. La operación. El mismo día el embajador Hayes anunciaba al ministro español Jordana pues una carta personal de Roosevelt para Franco. Claro, esto causaba mucha preocupación porque el gobierno pensó que a lo mejor intentarían invadir el Marruecos español o las Canarias o cualquier cosa así, y esto metería a España en la guerra, quisiera o no, y además con una contrainvasión alemana. Sin embargo, los mismos problemas tenían los angloseños. Ellos en sus preparativos habían visto que si España se situaba en posición hostil, el desembarco en el norte de África sería imposible. Por lo tanto, Roosevelt se mostraba muy afectuoso, o sea, más que cortés, afectuoso. Decía: querido general Franco, por tratarse de dos naciones amigas, en el mejor sentido de la palabra, y por desear sinceramente tanto usted como yo la continuación de tal amistad para nuestro bienestar mutuo, quiero manifestarle sencillamente las razones que nos han forzado a enviar una poderosa fuerza militar americana en ayuda de las posesiones francesas en el norte de África. Tenemos información precisa de que los alemanes intentarían en fecha próxima la ocupación del norte de África. Esto no era verdad, creo. Dice: espero que usted confíe plenamente en la seguridad que le doy de que en modo alguno va dirigido este movimiento contra el gobierno del pueblo español, ni contra Marruecos u otros territorios españoles, ya sean metropolitanos o de ultramar. Creo también que el gobierno y el pueblo español desean conservar la neutralidad y permanecer al margen de la guerra. España no tiene nada que temer de las Naciones Unidas. Quedo, mi querido general, de usted buen amigo Franklin Delano Roosevelt. Claro, quedaba por ver hasta qué punto Roosevelt cumpliría su palabra, que evidentemente no la cumplió, ¿no? Más tarde, cuando se sintió más fuerte, dejó de cumplirla, ¿no? Y también cómo reaccionaría Berlín. Bueno, pues de esto hablaremos más ampliamente la próxima vez, pero entre tanto vamos a ver cómo seguían las cosas en España, que, en fin, tenía mucho interés. Hemos visto cómo la crisis que se estaba abriendo dentro del régimen, entre carlistas, falangistas, monárquicos, etcétera. Entre las familias, ¿no? Entre las familias. Y al otro lado del Atlántico, en México, pues claro, la evolución mundial reanimaba a los exiliados, ¿no? A Prieto, por ejemplo. El 11 de julio, por ejemplo, Prieto dijo en un discurso que la victoria aliada iba a traer consigo la caída del franquismo. Estaban convencidos.
mostró ambigüedad hacia el retorno de la República y una vaga admisión de la monarquía como sistema transitorio. Las querellas entre monárquicos y falangistas habían trascendido, claro, y él vislumbraba una salida monárquica que no podría esquivar porque pensaba que Londres iba a auspiciarla, ¿no? Lo cual era verdad, pero que él lo veía como una cosa lógicamente provisional, ¿no? Así que, amparados por la victoria aliada y la corona, la esperada victoria aliada, que todavía quedaba mucho para ella, y por la corona, bajo la tutela inglesa, ¿no?, pues volverían también los exiliados en el carro del triunfo, y después pues ya se vería. Claro. Prieto pues mostraba su ilimitada capacidad de maniobra, ¿no? Era un golfo en toda regla, ¿no? Había quitado a Negrín gran parte del tesoro y eso le permitía no solo vivir bien, sino moverse políticamente, ¿no? Toda su vida Prieto había sido una pesadilla para la monarquía, ¿no? En 1917 había participado en la dirección de la violenta huelga revolucionaria contra la Restauración, junto con el pistolerismo ácrata y el golpismo militar que había en aquellos momentos de las juntas militares, ¿no? Había fracasado, pero enseguida quedó amnistiado y no había cejado de socavar al trono por cualquier medio. Eso en concomitancia además con los rebeldes del RIF, con el terrorismo anarquista y con los separatismos que se aprestaban a su vez a la violencia para abocar al país a la crisis que fue resuelta en 1923 por el golpe de Primo de Rivera. Bueno, pues en cuanto durante el mandato de Primo de Rivera, pues los socialistas se volvieron mucho más civilizados, apoyaron, pero al marcharse Primo de Rivera pues había agitado para impedir la vuelta a una monarquía constitucional y habían participado en el golpe militar republicano de diciembre de 1930. Estas cosas deben ser conocidas por todos los españoles. Por desgracia, no solo no lo son, sino que tienen ideas muy falsas que se han venido imponiendo, ¿no? Desde claro, hace muchos años, ¿no? Luego, cuando llegó la República, pues había colaborado en la bolchevización del PSOE con Largo Caballero y en contra de Besteiro, que era el socialista democrático que había entonces, ¿no? Fue uno de los jefes de la Guerra Civil Revolucionaria de octubre del 34. Había huido a Francia y a Bélgica, viviendo con el abundante dinero de los bancos asaltados en Asturias. Siempre vivía con mucho dinero. Y había tramado con hazaña y un chantajista holandés llamado Strauss el asunto del extraperlo, ¿no?, que había hundido al partido centrista de Lerroux y que había enconado los ánimos en el país. Todas estas eran hazañas de Prieto, al que muchos insisten en ver como un patriota y un hombre moderado, un socialista moderado, ¿no? Asimismo, él fue quien orquestó una campaña completamente falsa sobre la represión derechista en Asturias, poniéndola un poco como lo que hacen ahora con la represión franquista, que según ellos habría matado a 140.000, 150.000, 113.000, cada uno dice lo que le parece, ¿no?, personas, ¿no? Sí, claro, ¿por qué no otras cifras, no? Sí. Están estas, ¿no?, porque son impresionantes y son completamente falsas, por supuesto, ¿no? Hubo momentos en que manifestó algo de moderación, pero el asesinato de Calvo Sotelo fue perpetrado por personas vinculadas estrechamente a él, y probablemente fue planeado por él con otros, ¿no? Al reiniciarse la guerra en julio del 36, había vuelto a apoyar a Largo y había entrado como ministro en su gabinete, porque antes se habían peleado, ¿no? Después de lo del 34, Largo y él se habían peleado por ver quién dirigía el partido, ¿no? Pero luego, ya digo, él había en mayo del 37 había pactado con Azaña y con el Partido Comunista para deshacerse de Largo Caballero. Además, fue de nuevo ministro con Negrín
y como ministro había creado el SIM, una policía política terrorista, a imitación de la soviética, y además lo había hecho a sugerencia del jefe del NKVD en España, Alexander Orlov. Y como llegó un momento en que Prieto, como igual que Largo, estaba muy descontento de los comunistas y la Unión Soviética, pues intentó maniobrar con hazaña y con Londres, ofreciendo a los ingleses la ría de Vigo y la isla de Menorca a cambio de una ayuda que permitiese desbancar a los soviéticos. Pero Negrín le había echado del gobierno. Y en revancha, al terminar la guerra, había hurtado a Negrín el tesoro del Vita. De esto hemos hablado en otras ocasiones. Sí. Son cosas que tenían que ser universalmente conocidas porque definen la situación más que todo, cualquier retórica y cualquier historieta, ¿no? Bueno, pues como debido a su prestigio y que mantenía en la izquierda, ¿no?, y a haberse opuesto a los comunistas desde 1938, pues Prieto se alzaba, y además ganaba su dinero, claro, se alzaba como la figura capaz de unificar el exilio español, al margen del Partido Comunista, porque de este partido casi todos los emigrados guardaban recuerdos muy poco alegres. De los comunistas, claro. Y entonces surgió por América un inesperado personaje con carisma, vamos a llamarlo así, que es José Antonio Aguirre, a la cabeza del PNV, un partido católico y al mismo tiempo ultra racista y ultra antiespañol. Aguirre también tenía un pasado interesante. En la última etapa de la República había saboteado activamente y en contra del Vaticano el intento de la CEDA de oponer al Frente Popular un Frente Unido de derechas. Al contrario, había rechazado cualquier unidad con las derechas y pintándolos como salvajes, ¿no?, a las derechas y a las izquierdas, ¿no? Al recomenzar la guerra civil, pues claro, el PNV creyó que ganarían las izquierdas porque tenían todo a su favor en principio, ¿no? Y se había aliado a los revolucionarios a cambio de una autonomía que conculcó masivamente, la pisoteó desde el primer momento, ¿no?, tratando de ir más allá, ¿no? Y quedó limitado su territorio pues a la provincia de Vizcaya, aunque la llamaban Euskadi, un palabra inventado por Sabino Arana, que no tiene la menor base histórica, ¿no? Sí. Bueno, pues en la provincia de Vizcaya fundó un gobierno y un ejército que actuó en gran medida al margen del gobierno izquierdista, con lo cual debilitaba la causa común. Y cuando comenzó a vislumbrarse la victoria de los nacionales, pues Aguirre organizó los tratos con los fascistas italianos con vistas a una rendición separada. Estos traicionan todo lo que tocan, ¿eh? Sí, todo, no dejan títere con cabeza. A Franco le vino muy bien, por cierto, ¿no? Igual que las maniobras que hacían los separatistas catalanes, ¿no? Pues este diálogo con los fascistas italianos aumentó, se intensificó después del bombardeo de Guernica y concluyó en la traición encubierta al Frente Popular. Cuando el bombardeo de Guernica, levantaron una polvareda enorme, exagerando y falsificando un montón de cosas, pero bajo cuerda lo que hicieron fue hablar más con los fascistas italianos para rendirse por separado, ¿no? Y la traición fue, en primer lugar, asegurar que la industria pesada de Bilbao, que era una baza importante para la guerra, ¿no?, pues que fuera entregada intacta a Franco. Poco después, en Santander, el PNV informaba al bando nacional de las mejores vías para envolver a las izquierdas y fingir el copo de los batallones PNVistas, que no se quedara clara la traición, ¿no? Pero Franco, que estaba irritado por las dilaciones y por los vaivenes de Aguirre, pues cortó la huida por mar de las tropas del PNV, que el PNV lo había acordado con los fascistas italianos. Bueno, pues a continuación, Aguirre había pasado a Cataluña, había engañado a Azaña sobre el sentido de sus actos. Te decía unas cosas increíbles, ¿no?, que Azaña quedaba perplejo, ¿no? ¿Por qué no se llevaba tropas del PNV a través de Francia hacia Cataluña, ¿no? Claro, Azaña decía, pero bueno, eso no lo va a permitir la legalidad internacional, ¿no? Bueno, pues junto con Companys había procurado la intervención militar de Londres y París, como había intentado Prieto, ¿no?, para
imponer la secesión de las respectivas regiones, ofreciendo a cambio un protectorado franco-británico sobre la España al norte del Ebro. No había, tampoco había excluido tratos con los nazis, o sea, el amigo Aguirre. De estas vastas negociaciones, solo la de los fascistas italianos le había dado resultado, si bien el resultado se lo había echado a perder Franco. Los demás no le hacían mucho caso. Pues una vez huido a Francia, Aguirre había pasado por Berlín de modo más o menos clandestino. O sea, los nazis mostraron tolerancia y simpatía, y a menudo recíproca, por el PNV debido al racismo que todos tenían, ¿no? Y se embarcó luego a América. Se radicó en Nueva York, recobró su autoridad sobre los dispersos grupos del PNV y allí estableció su gobierno en el exilio y emprendió giras políticas por Hispanoamérica que fueron muy bien acogidas por sus camaradas izquierdistas a los que había traicionado de una manera desvergonzada, ¿no? Y un delegado del PNV cuenta, dice, culminó con la sesión del Congreso en Argentina, en la cual fue recibido el Lendakari con todos los honores, hablando todas las opiniones y todos los partidos, haciendo de él una apología magnífica. Al contestar, fue tal la emoción que a todos infundió que los taquígrafos no pudieron copiar sus últimas palabras porque a ellos, como al resto de los oyentes, se les caían las lágrimas. Madre mía. Son cosas que podrían dar lugar. Lástima que haya tan poco talento en España para estas cosas, porque esto podría dar lugar a cosas maravillosas. Sí, algo cómico sería. Dice el del PNV, mi sorpresa y la de todos ha sido enorme al ver la locura con que por todos ha sido recibido. Que les había traicionado. Esto ha sido maravilloso. Dice, podemos pues decir gráficamente que se ha metido a todo el mundo en el bolsillo. En Montevideo y otros lugares, pues, y fue a cosechar éxitos parejos, ¿no? Bueno, Aguirre comprendió que debía atenuar un poco su separatismo, porque solo podría volver a España de la mano de los demás exiliados. Y aunque buscó una relación especial con los separatistas catalanes y gallegos, pues impulsó un movimiento más general de las izquierdas. Y, por cierto, que a estas izquierdas las estaba espiando por cuenta del FBI, del cual cobraría sumas considerables su partido a partir de 1943. Pues como se recordará, el PNV había intentado hacerse con el tesoro del Vita, no lo había conseguido, había quedado en manos de Prieto finalmente, y su táctica de, como ellos mismos decían, comer a dos carrillos de la Jare y el Sere, que eran las organizaciones basadas en estos dineros, una de Negrín y otra de Prieto, pues no le habían dado el resultado, ¿no? Porque cada uno le decía, no, si cobras de los otros, no cobras de nosotros. No. Y así con Aguirre y con Prieto proseguía la lenta revitalización del exilio americano después de los desmayados intentos que habían hecho los años anteriores, ¿no? Insisto en que estamos en 1942. También había en Rusia grupos de exiliados españoles comunistas que participaban en las operaciones soviéticas. Por ejemplo, 15 de ellos en una célebre guerrilla ucraniana de Medvedev. Lo menciono en Sonaron gritos y golpes a la puerta, porque el padre del protagonista también había participado en ello. Por junio tendría lugar una de las acciones más eficaces de la guerrilla en Ucrania, con participación de 5 comunistas españoles. Fue la destrucción de un tren de soldados y mandos alemanes. Uno de ellos lo narra así, uno que llamado José Gros, que era de Tarragona, y que más tarde actuaría en el Maquis y escribiría un interesante relato sobre él, ¿no? Dice, lo explica así: empezaba a clarear cuando desde la alambrada vimos algo que no esperábamos. El alemán, que estaba de guardia en el andén, iba acompañado de un perro lobo, y este nos delató. La voz de ataque dada por Pashun fue inmediata.
Saltamos las alambradas y abrimos fuego a discreción, arrojando granadas a voleo contra el tren. Cuando terminó el combate, la estación volvió a quedar sumida en el mayor silencio. Nuestros naranjeros, o sea, los subfusiles, pues habían convertido los vagones en auténticos coladores. Y mientras un guerrillero abría la puerta de un vagón, otro arrojaba una granada dentro. Recuerdo que yo actuaba con Cecilio, otro compañero, ¿no? Recogimos mucho armamento, comida y medicinas. Los alemanes pagaron cara aquella juerga, ya que salvo uno o dos no pudieron huir al bosque. Los demás murieron todos en los vagones. En el andén había 3 grandes bidones de gasolina, con el cual rociamos los vagones, prendiéndoles fuego antes de retirarnos. 2 de los partisanos españoles pues murieron también allí, ¿no? Y en España, el 24 de julio, era fusilado en Paterna, cerca de Valencia, pues Juan Peiró. Una ejecución un poco extraña, porque este era un anarcosindicalista de Barcelona, que había sido ministro de Industria en el gobierno de Largo Caballero. Había huido a Francia, donde había defendido los intereses de la CNT en la Jare. Había sido extraditado a España por los alemanes en febrero del 41. Bueno, tenía 55 años entonces. Su trayectoria era típica de un sector anarquista. Él había trabajado en la industria del vidrio desde los 8 años, había aprendido a leer a los 22, pero pronto había destacado por sus dotes intelectuales y organizativas. Había escrito mucho en la prensa ácrata y anarquista, y además de algunos libros sobre la historia de la CNT. Había dirigido periódicos de la sindical, del sindicato anarquista, incluido el famoso Solidaridad Obrera, la Soli que le llamaban, ¿no? Era relativamente moderado y se había opuesto al pistolerismo de la FAI. Había favorecido una aproximación a la política y criticado la represión comunista contra el POUM y contra la propia CNT después del desplazamiento de Largo Caballero. Y su experiencia le había llevado a proponer una revisión de los principios anarquistas. Sí, algunos se daban cuenta de que todo aquello no iba como era debido. Como esperaban. Sí. En su juicio testificaron a su favor numerosos derechistas, incluidos clérigos y militares, ya que no había atizado el terror izquierdista, sino al contrario, y había salvado la vida a bastantes personas. Bueno, pues asombrosamente el hecho no impidió su condena a muerte y ejecución. Según versiones no muy seguras, pues esto se debió a que había rechazado colaborar en la dirección de los sindicatos de franquistas. Entonces, es una de esas cosas que extrañan. También la ejecución de Zugazagoitia causa cierta extrañeza, porque era moderado en cierto modo, ¿no? Escribió un libro interesante, Guerra y vicisitudes de los españoles, pero había sido ministro del Interior precisamente en la época de mayor represión del Frente Popular. Y fue por esto por lo que fue ejecutado, ¿no? Bueno, pues en cambio la ejecución de Companys era perfectamente merecida, desde el punto de vista de las leyes de entonces, españolas y de cualquier otro sitio, ¿no? Bueno, pues por entonces, claro, los alemanes también, ahora estamos en julio del 42, poco antes de que empezaran las cosas a torcérseles para ellos, ¿no? Pues el Estado Mayor alemán pues preparó planes para ocupar el norte de España, llamada Operación Ilona. Insisto en que estos planes de los que muchas veces se ataca, ¿no? ¿Cómo hicieron esto y tal? Bueno, como el Estado Mayor español planeó una invasión de Portugal, etc. Estas cosas se hacen ante cualquier eventualidad. Claro, no significa que se vayan a hacer, ni que haya intención real de hacerlo, a no ser que se creen unas condiciones especiales, ¿no? La Operación Ilona se planeó para en un caso de ataque inglés a la península. Era eso. Al día siguiente, Storer visitó a Franco para protestar por los fugitivos judíos y otros, ¿no?, centenares de polacos sobre todo, que cruzaban los Pirineos hacia Portugal y Gibraltar con protección que claro, que una vez pasaban, pues los ingleses los utilizaban para alistarlos en la lucha contra Alemania, claro, a muchos de ellos, por lo menos los que estaban en buena forma, ¿no? Franco respondió que conocía el hecho
que había dado severas órdenes de impedirlo, pero continuó haciendo la vista gorda. Storer le previno contra los manejos ingleses encaminados a derrocarle, según aseguró. Y Franco replicó que si bien Howard era un tipo peligroso, tenía sus maniobras bajo control, lo cual es verdad. Como hemos visto en otras sesiones, Howard estaba efectivamente fomentando los manejos para derrocar a Franco, ¿no? Y Franco también contraatacó al embajador alemán, comentando que un falangista pro-germano había sido arrestado con una notable suma de dinero y se preguntó por su origen. El embajador afirmó que en ningún caso provenía de la embajada, lo cual podía ser cierto, claro, porque Ribbentrop había ordenado no interferir en los asuntos internos españoles, pero podía provenir de las SS también, que actuaban un poco cada uno por su lado, ¿no? La embajada no era la única vía de acción de los nazis en España, que estaban divididos ante la gestación de la grave crisis interna de que hemos hablado en el régimen, entre carlistas, falangistas, monárquicos y demás, ¿no? Unos, por ejemplo, unos alemanes consideraban a Serrano un mal menor. Otros, como el jefe del espionaje de las SS, que se llamaba Schellenberg, pues preferían la eliminación política de Serrano y de Franco, y amparaban a los falangistas disidentes, que había entonces, falangistas que querían entrar en la guerra al lado de Alemania, ¿no? Y lo mismo hacían agentes, otros diversos agentes alemanes, ¿no?, llamados Kardemann, Lickurs y Hoffmann, ¿no? Ellos creían contar con Yagüe, Muñoz Grandes y Arrese, lo cual indicaba, sobre todo en el caso de Arrese, pues una información bastante deficiente, ¿no? La policía llegó a conocer sus proyectos, aparentemente por una charla casual entre agentes alemanes escuchada por un español que conocía el idioma. Digo aparentemente porque siempre se buscaba, pero es que los tenían, tanto a los ingleses como a los alemanes, los tenían bajo continuo control, ¿no? Al día siguiente, el 16 de julio, pues Storer habló con Serrano y le preguntó qué haría España si los aliados desembarcaban en el norte de África, incluyendo Tánger. Serrano, que todavía era ministro, le dijo que Madrid lo consideraría un casus belli, o sea, caso de guerra. O sea, Serrano, como vimos la vez anterior, había estado en Italia, había vuelto con más ánimos y parecía discutir lo que los alemanes llamaban große Plan, o sea, gran plan, para redoblar la propaganda germanófila en España e Hispanoamérica frente a la inglesa, porque la propaganda inglesa era muy buena y no había cesado de aumentar en eficacia en los 2 últimos años en España, ¿no? El gran plan, große Plan, le llamaban, pues debía argumentar que a España le convenía, por razones exclusivamente propias, la victoria del Reich, o sea, de Alemania, pues sólo así se salvaría Europa del comunismo. Se invertirían 200.000 pesetas mensuales y se crearían juntas de amistad hispano-germanas. A tal fin, Serrano trajo de Berlín a Ramón Garriga, un periodista muy afecto al ministro, aunque posteriormente se procuró mostrar un pasado mucho más liberal, ¿no? De Garriga, como pasaba con tantos, ¿no? Cuando las cosas parecen ir bien en un sentido, se apuntan, y cuando las cosas se ponen duras, pues cambian un poco de camisa, ¿no? Sí, se amoldan. Sí, bueno, pues Garriga debía organizar un gabinete diplomático para la prensa, imitando el de Ribbentrop en Alemania, y paradójicamente decía no creer en la victoria alemana. Es decir, todo era un gran desconcierto y un gran embrollo en aquellos momentos, ¿no? Porque a finales de mes los alemanes ganaban otra gran batalla en torno a Rostov y se aprestaban a lanzarse sobre el Cáucaso y Stalingrado, y además se preparaban otra ofensiva que derivaría a el Alamein. Antes, cuando empezamos el programa, nos adelantamos un poco a estos hechos. Bueno, pues el 17 de julio, al cumplirse 6 años del alzamiento del 36, pues Franco hizo un discurso ante el Consejo Nacional del Movimiento
y apeló de nuevo a la unidad y anunció la creación de unas Cortes o Parlamento con un concepto nuevo que llamó orgánico. Así mermaban las funciones del Consejo, presidido por Serrano, y al que el Consejo Nacional, y al que Serrano había intentado en balde dotar de poder legislativo. La labor legislativa había recaído de hecho en el Consejo de Ministros, una situación que ahora se iba a corregir parcialmente mediante las Cortes, las nuevas Cortes, ¿no? Los miembros de estas Cortes no se llamarían diputados, sino procuradores, siguiendo el nombre antiguo, tradicional de las Cortes españolas, y no representarían a partidos, sino a municipios, sindicatos y otras instituciones. Según la crítica de entonces, los parlamentos liberales, llamados inorgánicos, jugaban con intereses puramente partidistas, olvidando los intereses generales y el bien común, promoviendo a los políticos exaltados y a los demagogos más hábiles, sino a los sensatos. Para evitarlo, en las nuevas Cortes pues iba a predominar el principio jerárquico sobre el representativo, y el poder legislativo quedaba supeditado, de hecho, al poder ejecutivo. Su función sería asegurar el contraste de pareceres dentro de la unidad del régimen, la audiencia de las aspiraciones de la gente a través de los organismos oficiales, así como la crítica fundamental y solvente y la intervención en la técnica legislativa. Que el caudillo se reservaba el poder de promulgar decretos leyes que las Cortes debían refrendar. Era una prerrogativa que prácticamente no la usó. Y que hoy recae en el gobierno. O sea que eso se mantiene, no es... Bueno, aquellas Cortes se supone que integrarían a una meritocracia cuya posición o trayectoria profesional pues garantizasen en principio pues su solvencia moral e intelectual. Pues habría rectores de las universidades, presidentes de los tribunales de justicia, de cuentas, del Consejo de Economía, del CSIC, del Instituto de España, representantes de las Reales Academias, Instituto de Ingenieros Civiles, etcétera, ¿no? Más aparte de eso, pues otras personas que por su jerarquía eclesiástica, militar o administrativa, o por sus relevantes servicios a la patria, designa al jefe del Estado, una vez oído el Consejo del Reino, hasta un número no superior a 25. Nos quedan 5 minutos para que nos organicemos. Bueno, en conjunto se completaría con 150 representantes de los sindicatos, un representante por cada provincia elegido entre los miembros de los ayuntamientos y otro por cada ciudad mayor de 300.000 habitantes, más Ceuta y Melilla, otro por cada diputación provincial y 2 representantes de la familia por cada provincia, elegidos entre los cabezas de familia y las mujeres casadas. Franco quiso reconciliarse con el cardenal Segura, que estaba en completa rebeldía contra él, nombrándole procurador, ¿no? Pero claro, el Segura rehusó, ¿no? Bueno, esto, como vemos, era un intento de crear unas Cortes que llamaban orgánicas que funcionarían mejor y sin intereses partidistas y tal. Pero claro, hemos estado viendo hasta qué punto los intereses de partido de cada familia pues estaban poniendo en crisis al régimen. Claro. Había conspiraciones de todo tipo, ¿no? Todo ello también muy relacionado con la situación internacional, con la marcha de la Guerra Mundial. Es decir que una cosa son las buenas intenciones, que todos las exhiben, y otra la manera como se plasmen y cómo funcionen. Y en estas estamos. Seguiremos con esta crisis, ya cuando toque otra vez, seguiremos por cómo Alemania empezó a ser derrotada, cómo Stalingrado marcó ya una marcha. No es que Stalingrado fuera la batalla decisiva de la guerra, como se dice, pero fue decisiva en un sentido. Igual que la batalla de Moscú del año anterior fue decisiva en el sentido que mostró que el ejército alemán podía ser derrotado. Marcó el camino, quizás al inicio, que era algo que hasta la fecha no había sucedido. Todavía Alemania tenía la posibilidad de ganar la guerra en cuanto consiguió rehacerse de aquella derrota, consiguió evitar el colapso y parecía a punto de, si llega a conseguir ocupar el Cáucaso, pues indudablemente habría creado una situación estratégica
que sí le podría haber permitido ganar la guerra, todavía. Pues, don Pío, lo tenemos que dejar aquí, deseándole a usted y a todos nuestros oyentes un feliz verano, con la promesa, Dios mediante, de volver pues la semana del 6 de septiembre, ya con dial, ya con nuevas herramientas, bueno, y por supuesto con este programa en esta casa. Muy bien, pues me despido entonces, hasta entonces, de todos. Muchas gracias a todos. A lo largo de estos días, de esta semana, pues pondremos la difusión, los crímenes del PSOE, esos programas que hemos hecho, pues para que todos nuestros oyentes pues puedan seguir acompañados con nosotros. Quiero recordar a nuestros oyentes que el plan de 300 por 10, 300 oyentes que aporten 10 euros al mes, sigue en marcha y no se ha completado ni mucho menos. Y ahora, por ejemplo, en este mes han llegado los impuestos que han dejado la cuenta pues temblando, ¿no? Sí. Lo digo para que se tenga en cuenta esto. Para que, a ver, entren en su blog www.espiomoa.es y vean la manera de cómo pueden colaborar con el programa. Exactamente. Pues yo pido un abrazo muy fuerte. Un abrazo para abrazo. todos. Adiós. Hasta luego.